Muy bien, con el saludo de siempre, estimados participantes de nuestro diplomado Métodos Avanzados Inteligencia Artificial en Ciencias Sociales y Políticas Públicas. Hemos llegado pues a nuestra cuarta y última semana, no sin antes pues recordar toda esta travesía que hemos desarrollado hasta el momento y que de alguna manera, si bien es cierto, hemos visto cuestiones básicas, algunas, hasta algunas complejas, que nos sirvan, ¿no? Para comprender que dentro de lo que es ciencias sociales y políticas públicas, la inteligencia artificial, pues como tecnología emergente, está adentrándose de manera notable. Y si bien es cierto, una recomendación particular que puedo otorgar es que nos empoderemos primero del escenario, ¿no? Y una vez conocedores del escenario, del marco de lo que es ciencias sociales y políticas públicas, podamos hacer llegar, digamos, con mayor fuerza de estrategia la participación en inteligencia artificial, que como hemos podido apreciar es más de agilizar los procesos, ¿no? Dentro de lo que es la administración pública, pues sí, esta tecnología emergente como IA está permitiendo economizar tiempos, ¿no? Procesar datos a una velocidad realmente admirable, pero reitero, nuestro perito al final debe ser determinante desde el plus que le damos como personas humanas, ¿no? Y ese carácter reflexivo, pues no lo tiene en este caso este mecanismo abstracto que es la inteligencia artificial. El día de hoy, para esta cuarta semana, ya para finalizar, digamos, nuestra participación en este tercer módulo, en la cual hemos visto metodologías cuantitativas avanzadas, vamos a revisar un poco sobre indicadores y medición en políticas públicas. Si bien es cierto, nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo aquí tendría participación inteligencia artificial? Es claro que las estadísticas están dadas, como veníamos mencionando y el agregado que les daba en la sesión anterior de poder, en este caso, agilizar los procesos. Inteligencia artificial nos permite esa llegada, digamos, a enlaces directos que nos van a permitir recabar información. Pero en esta oportunidad, pues no es cualquier información, ¿no? Hablamos de indicadores cuando hablamos de esos escenarios porcentuales, etc., en base a razones que nos permiten entender el comportamiento de determinados escenarios en una X población, ¿no? Ya sea pues tasa de mortalidad, morbilidad, etc., y que va muy de la mano, digamos, con epidemiología, ¿no? Epidemiología, todo su hacer es en base a indicadores, pero su tipología se hace un poco más amplia cuando queremos hacer medible pues todas estas razones dentro de una institución determinada, ¿no? Hay indicadores en este caso para poder ver tasa de natalidad, para también tasa de migración, etc. situaciones, ¿no? Y nosotros también pudiéramos gestionar indicadores específicos para coberturar o auditar nuestros propios procesos y qué tanto estamos alcanzando nuestras metas. Recordemos que los indicadores nos van a ayudar en ese escenario, ¿no? A ver porcentualmente, digamos, en base a una razón, cuánto estamos avanzando en un tiempo determinado para el logro de nuestras metas consecutivas. Y es claro, pues, que no pudiéramos hablar de indicadores y su medición si éstas no devenieran de políticas públicas, ¿no? Al final, si bien es cierto, las políticas públicas se van a traducir en lineamientos, ¿y cómo hacemos medibles los lineamientos? Justamente para eso entra a tallar los indicadores. Entonces, si bien es cierto, es un componente un poquito amplio, pero he tratado de economizar para esta sesión, ya no estemos un poco, digamos, cargados, que en primera instancia, ¿no? Como siempre acostumbro a recomendar, conozcamos el cuerpo epistemológico de lo que son los indicadores y cómo estos están trabajando dentro de las políticas públicas para arribar, digamos, a también conocer, pues, de base cómo es su generación, cómo es su construcción, qué necesito saber para elaborar correctamente los indicadores. Recordemos una vez más que los indicadores a nivel macro ya están postulados desde lo que emana cada estado, ¿no? Sin embargo, en cada institución y sus áreas o unidades específicas, pudiéramos gestionar indicadores.
Y vuelvo a mencionar que esto hace bien a las instituciones o unidades o áreas para ver en el marco de autoevaluarnos qué tanto estamos alcanzando nuestras coberturas específicas esperadas, ¿no? Bien, desde ese escenario vamos a terminar también arribando en cómo la inteligencia artificial, como les menciono aquí, permite hacer esa gestión de dar esa llegada con más prontitud a base de datos que vamos a necesitar para uno, para estudiar los indicadores que ya se han medido en el llano, digamos, con las instituciones, o número dos, también como un mecanismo orientador que nos va a permitir o nos va a sugerir indicadores para lo que nosotros le alimentemos de datos, ¿no? Entonces, inteligencia artificial está participando notablemente en esos campos. Agilizar los procesos antes para encontrar, por ejemplo, ¿no? Tasa de mortalidad por insuficiencia cardíaca, digamos, en adultos mayores. Tendríamos que hacer una búsqueda exhaustiva y más aún con años vigentes, dependiendo de la tipología del trabajo de investigación que queríamos trabajar. A nuestros días, pues ya una vez más reitero, que inteligencia artificial nunca va a dejar de hablar de los PRO, porque su funcionalidad se hace operable cuanto mejor redacto el prompt, ¿no? ¿Y qué es ese prompt? Es ese contenido, a veces en párrafo, ¿no? De indicador justamente para que la inteligencia artificial responda a nuestras expectativas y no hagamos, digamos, preguntas un tanto generalistas en el cual la inteligencia artificial, al tener todo un abanico de posibilidades, pues se explaya. Entonces, el prompt nos permite parametrar y que la inteligencia artificial nos filtre la información específica, digamos, que queremos conocer en el momento. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Vamos a terminar viendo la participación de inteligencia artificial en este último componente sobre indicadores y medición en políticas públicas. Asimismo, para recordar, ¿no? Siempre hay que revisar los contenidos que se va dejando en la plataforma del Classroom para que ustedes puedan después poder rendir las evaluaciones eficientemente. No es complicado, ojo, son 5 preguntas claves por cada semana de todo el material y de lo que venimos disertando de sesión a sesión para que no tanto lo tomemos como un examen, ¿no? Sino como un seguimiento de qué tanto estamos conservando algunas cuestiones básicas, digamos, que en mi opinión, pues es favorable cuando hay resultados buenos, porque se entiende, pues, que por lo menos hemos cubierto eh, algunos escenarios educativos, digamos, que teníamos esperados que ustedes puedan aprender, comprender o inclusive reforzar, ¿no? Sé que para muchos no es ajeno, pero podemos recordar o inclusive actualizar nuestros saberes. Bajo ese escenario, entonces, hablemos un poco sobre indicadores y medición en políticas públicas. Siempre les hago un abstracto, como les menciono, y la fuente en completo se lo van a encontrar aquí, en el pie de en el pie de la diapositiva, en el lado izquierdo. De este artículo, un abstracto que va vinculado con nuestro eje temático que finaliza nuestro módulo menciona, ¿no? Que la medición en políticas públicas constituye un proceso fundamental para evaluar el desempeño, impacto y efectividad de las intervenciones gubernamentales, ¿no? En el ámbito de las ciencias sociales, la construcción de indicadores permite transformar fenómenos sociales complejos en variables cuantificables. He ahí, digamos, la razón del indicador, ¿no? Como su mismo nombre connota, dentro de su prefijo nos habla de indicar. Entonces nos está indicando pues que un parámetro generalmente va en 10 a la n, ¿no? Dependiendo de la cantidad poblacional también que el indicador toma 10 a la n. Una población en base a 100 es 10 al cuadrado, etc. En base a 1000, 10 al cubo, etc. Tamaño poblacional y que justamente responde a este párrafo que les he construido, ¿no? Que nos va a permitir cuantificar ciertos factores o comportamientos de X situaciones que deben de ser medibles en una sociedad y que deben ser controladas también para que se hagan funcionables. Hay que tener bastante cuidado con ello, ¿no?
facilitando entonces el análisis comparativo, la evaluación de programas y la toma de decisiones basada en evidencias. Si se dan cuenta, un común denominador que estamos tocando sesión a sesión es que todo en el momento se evidencia. Nada puede quedar suelto y mucho menos en el marco empírico cuando necesitamos evidencia fehaciente para tomar acciones, más aún en el campo público, en la cual pues la ciudadanía espera mucho de sus autoridades para generar cambios y apostar por el desarrollo. En el contexto contemporáneo, es decir, en nuestros días, caracterizado por la creciente disponibilidad de datos y el uso de tecnologías analíticas avanzadas, como es el caso de la inteligencia artificial generativa, los indicadores se han convertido en instrumentos estratégicos ¿para qué, no? Para monitorear el desarrollo social, lo que les venía mencionando, evaluar la eficiencia también de los programas públicos. Tenemos un conglomerado de programas públicos en X estados. La pregunta es qué tanto pues están alcanzando lo que se han propuesto como metas, que al final se traducen en indicadores y son los que por las leyes muchas veces instauradas a nivel internacional de transparencia muestran a la ciudadanía también que a veces se postulan cosas utópicas o inalcanzables. Y he allí pues la creciente ola de insatisfacción de los mismos lugareños pues respecto a sus autoridades. Por otro lado, también evaluar la eficacia de los programas públicos, identificar desigualdades territoriales, al darnos un crudo, digamos, mostrario de el comportamiento también de los determinantes sociales de la salud, que son clave para hablar de igualdad territorial. Por otro lado, también la orientación en la planificación gubernamental, ¿no? Cómo se está desarrollando los procesos de gestión y administración pública que hacen operable una ciudadanía. Entonces, aquí llamamos un indicador en políticas públicas. Va a ser una medida cuantitativa o cualitativa que permite describir, monitorear o evaluar un fenómeno social, económico o institucional. Recordemos que va a haber indicadores en macro y las instituciones dentro de su pilar de autonomía gestionan indicadores específicos que les permiten hacer una constante evaluación e instaurar planes de mejora, digamos, a posterior. Entonces, los indicadores cumplen diversas funciones en el ciclo de las políticas públicas, como cuáles nos permiten pues arribar a un diagnóstico de problemas sociales, a planificación de intervenciones frente a lo que hallemos, frente también a cuánto estamos coberturando porcentualmente en X indicador, al monitoreo de implementación de repente de nuevos indicadores o inclusive hablar de reingeniería de indicadores porque no se ajustan a la realidad del contexto. Sí hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Para poder esbozar indicadores que van a ser alcanzables en base a las oportunidades, fortalezas que tenga nuestro índice, digamos, territorial y todas sus instituciones, cuando el trabajo es articulado y con los objetivos en común. Evaluación también de resultados e impacto, ¿no? Si no impacta, pues hay necesidad de reingeniería, pues, de los mismos indicadores. Entonces, un buen indicador debe poseer características esenciales como cuáles. Debe ser relevante, ¿no? No habría razón de hacer medible algo si no va a ayudar a mejorar, digamos, las percepciones que tiene la ciudadanía para crecer poblacionalmente, ¿no? Deben ser válidos, es decir, pues objetivos, coherentes, ¿no? Con rigor, confiables también, deben tener la posibilidad de otorgar comparabilidad, ¿no? ¿Por qué comparabilidad? ¿A qué se refiere eso? Que yo no puedo postular un algoritmo como indicador y con el mismo fenómeno, digamos, al mismo fenómeno, distintos algoritmos. Eso, más que hacer una medición del fenómeno, genera confusión, ¿no? Puesto que estoy midiendo una única variable, digamos, pero de diferentes formas y al final los resultados tienden a ser distintos. Y eso que es la misma variable, entonces, en resumen, a veces se presentan indicadores que desdibujan su estructura y en consecuencia pues no permite inclusive comprender el mismo indicador ni cómo se ha medido tal, ¿no? Debe haber disponibilidad de datos también para poder tener un resultado como indicador. Entonces realmente pues debemos estar en luz verde cuando hay esa primera etapa de postulación de los indicadores, ¿no?
¿Qué tipos de indicadores en el análisis de políticas públicas venimos manejando? Se utilizan diversos tipos de indicadores que permiten evaluar diferentes dimensiones del proceso de intervención pública, como cuáles tenemos indicadores de contexto. Estos van a describir las condiciones sociales, económicas o institucionales en las que se desarrolla una política pública. Por ejemplo, ¿no? Es importante destacar aquí la tasa de pobreza, el índice de desigualdad, la tasa de desempleo. Estos indicadores nos van a permitir comprender el problema social que la política busca intervenir, ¿no? Entonces, pues en este contexto y articulando también con las bases de datos abiertos, tenemos ya anualmente pues todas las proyecciones, digamos, por ejemplo, aquí está el ranking de unas instituciones mundiales que es Ñanduti, que hace toda esa evaluación del índice de pobreza en América Latina, ¿no? Y aquí vemos el ranking mundial dentro de los 10 países y su nivel de pobreza dentro de América Latina. O sea, esa posibilidad de filtro pues tenemos a nuestros días dentro de gestores eh, estadistas pues que permiten evaluar los informes trimestrales, semestrales y anuales para determinar los quintiles de pobreza, ¿no? Y pobreza pues siempre va a ser un indicador notable para trabajar de manera ardua y permitirnos tomar medidas correctivas en base a nuestra realidad y que éstas permitan ir superando estos niveles en el único objetivo, pues, de apostar por el desarrollo específico local de la ciudadanía. Tenemos indicadores también de insumo. Estos van a medir los recursos asignados para implementar una política o programa. Ojo. Ejemplo, el presupuesto asignado a programas sociales, el número de profesionales contratados, la infraestructura disponible, ¿no? Aquí hay que tener en claro que si hablamos a hablar de presupuesto, de cantidad de recursos humanos, de infraestructura, ojo aquí, ¿no? Este indicador nos permite también adentrarnos hasta la distribución del Producto Bruto Interno. Recordemos pues que en América Latina y el mundo, de ahí deviene, digamos, los techos presupuestales para cada uno de los marcos presupuestales que están establecidos dentro de los programas sociales que se desarrollan en cada estado. Entonces, ¿cuál es el reto en este caso? Si bien es cierto, los dos pilares cruciales en todo estado son educación y salud, pero lo paradójico es que en varios países, más aún en Latinoamérica, encontramos que estos dos componentes tienen un, digamos, un índice per cápita de asignación del Producto Bruto Interno por debajo de lo esperado, no permitiendo justamente que sus ciudadanos tengan las mismas oportunidades de crecimiento educacional como de coberturar y accesar a los servicios de salud, ¿no? Entonces, ahí hay necesidad de evaluar, digamos, de manera categórica los indicadores de insumo y que esta evaluación repercuta, pues, en autoevaluar, una autoevaluación reflexiva de una reasignación del Producto Bruto Interno y que sus tasas, pues, realmente apuesten a indicadores que coadyuvan al desarrollo de la ciudadanía. Y existen también indicadores de pobreza dentro de lo que es gestión pública, políticas públicas. Estos van a evaluar la forma en que se ejecutan las actividades del programa. Ejemplo, el número de beneficiarios atendidos siempre va a ser pues un indicador notable para comprender también que nuestra oferta está siendo retribuida con la demanda o concurrencia de los beneficiarios, ¿no? El porcentaje de ejecución también presupuestal. Esto es un hecho que en nuestros días ya se ha descentralizado un poco su confidencialidad. Es importante aquí destacar las páginas de transparencia, de Open Access que permiten ver el avance en la gestión, utilización y no reembolso, digamos, de los techos presupuestales que se le asignan a los municipios. Podemos hoy en día transparentar todo ese marco, pues que antes era bastante reservado. Hoy todo este mundo de redes está haciendo permisible que las datas dentro de lo que concierne a toma de decisiones para el sector público se encuentren pues de manera abierta por la ley de transparencia, ¿no?
Y aquí, por ejemplo, un dato importante que va vinculado con indicadores de proceso nos habla que el 45 proyectos de inversión pública están abandonados. ¿Y por qué ocurre este desabandono, digamos, cuando hablamos de inversión en proyectos de inversión pública? Recordemos que si un proyecto de inversión pública se aprueba, el presupuesto existe, está latente ahí. El detalle también que le juega en contra es el cambio bastante prematuro, digamos, de autoridad, ¿no? Y algo que se maneja de manera ondulante es que se pierde continuidad, digamos, de la participación del equipo, del gestor que entró para liderar. Y ese cambio, digamos, de recursos, que no digo que es malo, pero a veces es intencionado porque se toman a bien también designar cargos para quienes no están preparados, ¿no? Y hay proyectos de inversión pública que terminan obstaculizándose. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de continuidad, no hay capacidad de continuar con digamos, con la experticia de capacidad de gasto, capacidad de sustento, ¿no? Y ese marco técnico científico, ¿por qué no decirlo? Se pierde, se sesga. Al final se superan los tiempos y el presupuesto se revierte al Estado. Y allí pues una de las grandes debilidades cuando a veces en el cotidiano se escucha, ¿no? No hay presupuesto. Presupuesto está, solamente que las investigaciones permiten arribar al análisis de que muchos cargos dentro de la gestión pública pues no son, digamos, homólogos con las competencias esperadas para el cargo. Y estos son los famosos cargos de confianza, que son bastante buenos y están respaldados, digamos, por las cuestiones administrativas de cada estado. Sin embargo, pues, ¿dónde se tergiversa este escenario? En la manera en la cual se designa. En opinión, pues, debieran ser competencias por competencias, ¿no? Si hay una gestión que está trabajando bien y tiene cierto grado de competencias para asumir el rol, pues, ¿quién más que otro profesional con características o cualidades similares, tanto académicamente como personales, para dar continuidad a las obras? Sin embargo, se reinicia la participación, se desvincula a veces con el contrato y se pierde la continuidad ideativa del proyecto. A veces, pues, el cargo está ocupado, pero el que existe el cargo no nos da la certeza de que lo va a desarrollar eficientemente, ¿no? Y eso hay que tener bastante hincapié ahí en estar autoevaluando de manera constante. Los indicadores de resultado, que son otro grupo de indicadores que miden los cambios directos generados por la intervención pública, como el acceso a la educación, la desnutrición infantil en su marco reduccional, el aumento de la cobertura en salud en sí que nos habla un indicador de resultado, que va muy de la mano con el RPP, ¿no? El hecho de que ahora último, pues se viene manejando que las instituciones que alcancen coberturar sus metas, pues también participan, digamos, de fondos de estímulo al desempeño. Y eso está trayendo pues un giro, digamos, a la participación o inclusive podríamos hablar de motivación también para que los trabajadores puedan coberturar sus metas y sean reconocidos de esta manera. Por lo menos valorar el trabajo que se hace en la parte operativa porque es donde se vive la realidad, ¿no? Realidad que a veces desconoce en buena medida la parte administrativa y en consecuencia pues existe ese conflicto todavía entre los que organizan y los que ejecutan las actividades. Hay unos problemas latentes hasta el momento, ¿no? Y por otro lado, los indicadores de impacto también, que permiten evaluar los cambios estructurales producidos, ojo, a largo plazo. Ejemplo, reducción sostenida de la pobreza, va muy de la mano con los ODS, ¿no? Una de las ODS, recordemos pues que aborda este espacio de pobreza, ¿no? Y invita a todas las instituciones a dar prioridad, inclusive a los objetivos investigativos de los claustros universitarios, a emanar sus líneas de investigación inmersas a contribuir al desarrollo justamente, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que son operables a nivel mundial, ¿no?
Por otro lado, otro indicador de impacto es la mejora en la calidad de vida. Es lo que se espera dentro de los programas sociales también que se proyectan desde el Estado, pero sin embargo, pues a veces se tergiversa y muchos que no merecen estar inmersos en un programa social terminan aprovechándose de estas situaciones y ahí hay un marco de complicidad frente a lo que no es correcto. Y este indicador de impacto, ¿a qué ayuda? A entender que todos merecen las mismas oportunidades, digamos, para aprender. Y es el caso, pues, en la creciente que ha tenido el avance tecnológico, digamos, pues, a su llegada las partes centrales tenían oportunidad de gozar de los materiales, bienes, etc. Mientras, pues, la zona a la cual a veces conocemos como escenarios rurales escasamente tenía participación con equipos tecnológicos que ya se veían utilizados desde de bastante tiempo en las zonas centrales. Y ese marco de descentralizar y apostar por una oportunidad homogénea tanto en las zonas rurales como urbanas es el reto también que tienen los estados. Entonces, sobre el marco lógico y construcción ya de indicadores, podemos mencionar que uno de los indicadores metodológicos más utilizados para el diseño de indicadores en políticas públicas es el marco lógico, que permite estructurar la planificación, monitoreo y evaluación de proyectos. El marco lógico, recordemos, va a articular cuatro niveles fundamentales. Primero, va a postular un fin, ¿no? Al final va a medir el impacto social esperado, digamos, de los indicadores, el propósito es el resultado principal del programa, los componentes que son los productos generados y las actividades que son acciones ejecutadas. Destacar que cada nivel del marco lógico requiere indicadores específicos que permiten evaluar su cumplimiento. Justamente lo que veníamos mencionando, esa connotación de darle a un indicador la capacidad, digamos, de evaluar lo que viene midiendo es una de las salidas, digamos, que se está teniendo para mejorar los mismos indicadores. Entonces, por ejemplo, aquí hay criterios de selección y verificación. ¿Cómo verifico la pertinencia? Con la siguiente interrogante, ¿no? El indicador expresa qué se quiere medir de forma clara y precisa. Por otro lado, la funcionalidad. El indicador es monitoreable, ¿no? O sea, ¿se pueden evaluar o hacer seguimiento a sus procesos? Sí, no. Disponibilidad. La información del indicador está disponible, como veníamos viendo al inicio, ¿no? No hay razón de aventurarme en hacer una medición si los datos van a ser esquivos o no los voy a poder adquirir. Eso hay que premeditar. Por ejemplo, para una tesis es bastante importante. La confiabilidad, de dónde provienen los datos. En este caso, después de pasar por el marco estadístico, se debe desarrollar esas cuestiones, más aún si en un documento científico hemos postulado instrumentos gestionados desde nuestro hacer. Por eso que ya hemos revisado confiabilidad, ¿no? No podríamos hablar de un instrumento ni pretender aplicar un instrumento sin cumplir todo lo que ya hemos mencionado en la semana número 2 sobre construcción de instrumentos. Entonces, dentro de metodologías para la construcción de indicadores, destacan que el proceso metodológico para la construcción de indicadores comprende diversas etapas. Una primera etapa es la definición del fenómeno a medir. Se identifica el problema público que se desea evaluar. Ojo, tal cual la idea de investigación que nos postulamos cuando vamos a trabajar nuestra tesis, ¿no? Ejemplo, la variable que ha tomado este investigador es desigualdad educativa y hay mucha razón al respecto. La parte centralista, pues, o central es quien toma a bien, digamos, las maniobras de salvaguardas frente a una o alta o baja que pase el Estado. Sin embargo, pues no llega a todas las mismas oportunidades, como la imagen habla por sí sola. A veces inclusive el que ya tiene sigue tratándose con igualdad, no siendo justo que otros pudieran necesitar de lo que inclusive ya no se utiliza de por medio. Y es importante aquí destacar la identificación de variables relevantes. Aquí
Se determinan los factores que explican el fenómeno, por ejemplo, el acceso a educación, la calidad educativa y la permanencia escolar. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Que teniendo claro, digamos, en macro, un problema de investigación que quiero trabajar, me pide aquí que yo pueda establecer, en este caso, identificación de variables relevantes, ¿no? Justamente que vayan pegados a situaciones de problema objetivos, que estén presentes en los grupos sociales. Aquí hacer un preámbulo que a veces encontramos bastantes investigaciones, ojo, que no se descartan, pero que realmente poco o nada contribuyen al desarrollo de su grupo social, ¿no? Y ahí también que esto, desde los pininos en los claustros universitarios del pregrado, se debe instaurar que en la mejor posibilidad los problemas, pues que si bien es cierto, la investigación no sesga, tiene el abanico de poder hacer el trabajo donde uno crea conveniente, pero ¿por qué no empezar por casa, no? Y evaluar, por ejemplo, cómo estamos en cuanto a accesibilidad a la educación, a la misma calidad educativa donde nos imparten clases, cómo está también la permanencia escolar, que es un grupo a nuestros días bastante vulnerable frente a distintos factores. Por ejemplo, aquí una cuestión, ¿para qué se van sus hijos e hijas a la escuela? Dice, para conseguir trabajo, para mejorar su condición o lugar en la sociedad, para mejorar sus condiciones de vida. Importante la principal respuesta para tener una educación superior, pero es un tanto generalista, ¿no? Es como que si fuera por cumplir. Estoy seguro, pues, cuando nos involucremos netamente a eso, podríamos dar respuestas mucho más certeras, digamos, que nos hagan entender que los procesos eh, investigativos, estadísticos, pues tienen que desarrollarse porque queremos realmente conocer, ¿no? Queremos realmente aprender a procesar los datos, etc. Y no tanto por cuestiones, pues, de ordenanza, de arbitrariedad, ¿no? No hay sentido, entonces, de tomar estudios complementarios si va a ser por obligación. Y sobre el proceso ya de selección de indicadores, se definen medidas cuantificables. Por ejemplo, la tasa de matrícula escolar, la tasa de abandono escolar, el porcentaje de estudiantes que cumplen la educación secundaria. Es decir, pues los marcos de indicadores específicos nosotros lo connotamos. Y sí le podemos dar esa singularidad de no ser muy extenso para que también sea comprensible para todo aquel que pueda leer, en este caso, sobre indicadores cuantificables, ¿no? Mm, ¿Cuál es la definición en este caso de fórmula de cálculo para poder establecer el algoritmo que nos va a permitir arribar a la medición de los indicadores? Por ejemplo, cada indicador va a requerir una fórmula precisa, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Ejemplo, la tasa de abandono escolar. ¿Cuál sería su fórmula? Si nosotros le captamos la ideativa, de la misma manera se hace operable para todos los indicadores. Lo único que cambian son las formas. Y aquí lo vamos a ver de manera clara en el siguiente ejemplo. Sobre la tasa de abandono escolar, dice. ¿Cómo yo mediría la tasa de abandono escolar? Entonces aquí nos dice que es el número de estudiantes que abandonan el sistema educativo. Ujú. Miren, eso estoy cubriendo el numerador ya de la fórmula. Repito, el número de estudiantes que abandonan el sistema educativo, todos aquellos que han abandonado, entre el total de matriculados por 100. Es importante la armazón o la estructuración correcta, convincente de los indicadores. A veces lo hacemos tan extenso y en un indicador queremos resolver 6, 7 problemas. Hay que tener mucho cuidado de no caer pues en la exageración o no sé, ¿no? De repente por rutinidad manejamos o estructuramos de mucha amplitud el indicador y no es comprensible, ¿no? Por otro lado, algunos ejemplos de indicadores utilizados en políticas públicas. Está el indicador de pobreza, que ya lo habíamos visto. Aquí un ejemplo. Según una población de 10.000 personas, 2.500 se encuentran en situación de pobreza. ¿Cuál sería el indicador de pobreza? 25% porque responde a una tasa divisional directa, ¿no? Común.
algunos gráficos que también que nos ayudan a comprender mejor. También va a haber los indicadores de cobertura de la salud, que va a ser el número de personas que tienen acceso a los servicios de salud respecto al total de la población. Siempre en el panorama cuantitativo, digamos, bueno, no, con mayor frecuencia se toma algunas tasas particulares en cuanto a cobertura de salud. Es importante aquí destacar la tasa de morbilidad, mortalidad y también de natalidad. Tres tasas muy importantes. ¿Por qué? Mientras mortalidad justamente nos habla del cese también de nuestras propias vidas y del comportamiento de cese en enfermedades crónico-degenerativas, en accidentes de tránsito, etc., ¿no? Entonces, el establecer una fórmula para el indicador va a depender netamente de las cuestiones del mismo indicador, pero en base a la realidad del contexto. Si nos postulamos indicadores, como mencionaba anteriormente, utópicos, ¿por qué no decir inalcanzables? He ahí que se frustra la gestión pública, ¿no? Se frustra la gestión pública, porque hay maneras de revertir espacios de tiempo en donde los indicadores están bastante debilitados para alcanzar sus metas. Y ahí necesitamos reflexionar. También están indicadores de desempeño educativo que responden a aquellos indicadores que por el principio de autonomía los postulan las universidades mismas, como por ejemplo los mismos procesos contractuales para ejercicio de jefe de práctica o docentes. En el campo asistencial hay que tener cuidado porque por ahí pudieran medir también, digamos, indicadores de aprendizaje, ¿no? De los mismos escenarios de calidad, de cómo se está desarrollando en el cotidiano con el ejercicio docente. Y sobre los sistemas internacionales de indicadores para políticas públicas, podemos recalcar que diversas organizaciones internacionales han desarrollado sistemas de indicadores para monitorear el desarrollo social y económico. Entre los más relevantes se encuentran, ojo, los indicadores de desarrollo humano, que miden dimensiones fundamentales del bienestar como salud, educación e ingreso, principales, ¿no? Aquí un ejemplo de estadísticas a nuestros días que también lo filtra la inteligencia artificial es que los déficits en la capacidad de actuar, una constante en el desarrollo humano. 5 de cada 10, ojo. 5 de cada 10 personas afirman que no tienen control de sus propias vidas. Bastante preocupante, ¿eh? Ojo. Y 7 de cada 10 personas afirman que tienen poca influencia en las decisiones de su gobierno. Entonces, pues hay un sentido por seguir al llano, digamos, pese a que sabemos que hay error de por medio o no. Entonces, hay mucha precisión. Aquí está, no podría faltar los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidas como las ODS. Estas van a permitir monitorear el cumplimiento de la Agenda Global de Desarrollo Sostenible, tales como se ha determinado desde Almata, ¿no? La pobreza, la educación, la igualdad de género y el cambio climático. Destacar el cambio climático porque es un brazo derecho igual, al cual maltratamos hasta el último y que hoy en día pues está bastante desgastado, las superficies verdes, y no comprendemos que nos puede pasar factura de manera notable en los próximos meses. Y aquí están los 17 ODS, ¿no? O en este caso programas específicos pues de desarrollo sostenibles. Mm, Va a haber indicadores de gobernanza también que van a evaluar aspectos institucionales como transparencia, participación ciudadana y calidad, digamos, regulatoria de los procesos que se desarrollan en las instituciones, ¿no? Y para justamente ver todo este escenario que antes era reservado, les decía, ahora ya por los portales de transparencia que funcionan en la mayoría de casos de América Latina, ya se transparentan todos los procesos. Es una responsabilidad, derecho y sancionable si no se cumple por las instituciones que la ciudadanía puede tener acceso a todos los procesos para que comprendan justamente el comportamiento de la capacidad de gasto, de la capacidad de gestión.
Y en el uso de la inteligencia artificial en la medición de políticas públicas, ¿cómo trabajamos? La inteligencia artificial está transformando la forma en que se construyen y analizan indicadores sociales. Entre sus aplicaciones destacan, ojo aquí, puede venir en la evaluación, análisis automatizado de grandes bases de datos sociales. Efectivamente, les decía que nos permite economizar tiempo, desgaste, no tiempo muerto. Identificación también de patrones ocultos en indicadores socioeconómicos mediante su marco de estadística predictiva, generativa. El monitoreo en tiempo real también en los programas gubernamentales para tomar medidas al caso si no están respondiendo conforme se han dejado elegir para que puedan alcanzar todas las cuestiones. Y ahí pues no hay otra cosa que hacer más que gestión. Y ahí tenemos las mesas inteligentes en nuestros días para poder estar acorde con el avance tecnológico, ¿no? Entonces, estas herramientas van a permitir fortalecer la educación basada en evidencia y la planificación estratégica del desarrollo. Ojo, ¿cuáles son las limitaciones y desafíos en la medición de políticas públicas? Entre ellos, la disponibilidad limitada de datos. A veces, muchas de estos datos, a pesar que el Estado ha informado que deben estar open access para su revisión, hay todavía renuencia, querer renunciar al 100% a, digamos, a las datas centrales, ¿no? Y ahí también en consideración con lo que recomendó eh, múltiples autores, la necesidad de buscar un puerto, digamos, en común, de equilibrio, y se entienda la necesidad de preservar, digamos, escenarios que permiten coadyuvar, ¿no?, la coexistencia humana con el entorno mismo. Hay que tener cuidado con su participación en ambientes pues que no corresponden, ¿no? Es por eso que aquí eh, nos habla de esa disponibilidad limitada de datos en las cuales algunas instituciones, ojo, un fenómeno que ocurre es que está implementado la plataforma donde se puede accesar, es abierta, etc., pero uno ingresa y no aparece nada. Entonces, cuando se hace la auditoría, una de las más recurrentes respuestas pues, ¿no?, que todavía está en proceso de actualización. Pero no, ya está inmerso aquí las instituciones sancionadoras para ver al respecto. Entonces es necesario que los investigadores deben complementar el análisis cuantitativo con enfoques metodológicos integrados que permitan interpretar adecuadamente los resultados. Sí, pues no, esta vista que nos invita a reflexionar que no todo pues se resuelve con cifras, ¿no? Con datos estadísticos. Hay muchos problemas que necesitan ser abordados dentro del marco de políticas públicas desde otros enfoques. Y un enfoque que puedo recomendar a nuestros días y que estamos creciendo de manera ahí paulatina es el enfoque cualitativo, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos visto pues todo el escenario de indicadores. Esta última semana me va a permitir cerrar, digamos, nuestro tercer módulo con una conclusión final, digamos, que me he permitido esbozar en el marco de las sesiones también anteriores que hemos desarrollado, para pasar rápidamente al portal donde les voy a enseñar a filtrar solamente algunos datos y aplicabilidad de la IA para poder gestionar enlaces más directos para llegar a indicadores de los tantos que hemos visto, pero así de manera rápida y eficiente. Entonces, sobre el módulo 3 titulado Metodologías Cuantitativas Avanzadas, esto pues nos ha permitido, si revisamos en toda su magnitud, ¿no?, comprender que la investigación aplicada en ciencias sociales y en el análisis de políticas públicas requiere una sólida articulación entre el diseño metodológico, la recolección rigurosa de datos y el análisis estadístico sustentado en evidencia empírica. ¿Por qué hablamos de empirismo? Porque las variables, aún siendo ya medidas, vuelven a cero, ¿no? Puesto que su comportamiento siempre va a ser cambiante todos los días. Los paradigmas, fenómenos, factores que ocurren en el marco de ciencias sociales y las mismas políticas públicas siempre van a ser cambiantes, ¿no? Nada va a ser absoluto.
A lo largo del módulo hemos abordado competencias fundamentales como el diseño de encuestas, la recolección sistemática de información, el análisis estadístico aplicado para la interpretación de datos, el uso estratégico de bases de datos públicas nacionales e internacionales, como en nuestra sesión anterior. Además, la construcción de indicadores para la medición y evaluación de las políticas públicas como tal. En conjunto, estos elementos configuran un marco metodológico que permite transformar grandes volúmenes de información en conocimiento científico útil para la toma de decisiones. En el contexto contemporáneo, caracterizado por la disponibilidad de datos abiertos y el avance de la inteligencia artificial, nosotros, digamos, como investigadores y analistas de políticas públicas, debemos desarrollar capacidades analíticas avanzadas que integren herramientas estadísticas, gestión de datos y modelos predictivos también, ¿no? Y está trabajando bastante ahí mediante su participación generativa. No solamente diagnostica de momentos si vamos al campo de salud, sino también predice qué acciones tomar porque su posibilidad de evaluación de probabilidad es muy alta y está ayudando pues a recortar ciertos factores de riesgo para no caer en enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Por último, entonces, nos hemos permitido desarrollar capacidades analíticas avanzadas que integren herramientas estadísticas, gestión de datos y modelos predictivos, con el propósito de fortalecer la formulación, monitoreo y evolución de políticas basadas en evidencia que contribuyan al desarrollo social sostenible. Entonces, nuestro último taller es leer y analizar los archivos adjuntos, que ahora los vamos a visualizar. De ahí, pues, hay que tener en consideración que el 60% de preguntas, o sea, 3 de 5, digamos, van a venir en el examen final, digamos, de esta cuarta semana, ¿no? ¿Qué lleva por título? Les decía que si bien es cierto pudiéramos gestionar o hacer el filtro de información de los indicadores de las muchas instituciones latentes, no solamente en el sector salud, sino también en las otras especialidades, pero es importante conocer de manera minuciosa el campo epistemológico bibliográfico de cómo se diseñan, cómo diseñar metas, por ejemplo, e indicadores para el monitoreo y evaluación de políticas públicas. Esto es muy importante. Y ojo, no es muy extenso, pero por lo menos ahí vamos a salir con cuestiones básicas de cómo y por qué se crean los indicadores, cómo y por qué estos también pueden modificarse y entender que no son absolutos. Y esto justamente les he filtrado de una publicación científica de Vienen, estos 5 archivos, escasamente 3 a 4 hojas cada uno, y que nos permiten tener un panorama de cómo se crean los indicadores, cómo se estructuran los indicadores y cómo se van siendo evaluables también en el tiempo para determinadas situaciones, digamos, latentes en el medio social cotidiano. Entonces, aquí vamos a poder observar, les voy a compartir, en el conglomerado, digamos, de información que podríamos filtrar. Aquí está. Vamos a ver que esto es lo que me refiero, ¿no? Esto es lo que es el marco empírico epistemológico que hay necesidad de poder reconocer, evaluar. Y aquí, por ejemplo, el gobierno de San Juan, desde una perspectiva, pues, de análisis dentro de Latinoamérica, nos permite entender cómo aterrizar de la mejor manera en la construcción de indicadores dentro del campo de políticas públicas, ¿no? Siendo el manuscrito que lleva por título Cómo diseñar metas e indicadores para el monitoreo y evaluación de políticas públicas. Este funciona mediante un desglosamiento de 4 capítulos cortos. Un primer capítulo que nos habla qué es la gestión por resultados. ¿Por qué partimos desde ahí? Porque para poder tener indicadores, yo preveo que debo alcanzar resultados y yo debo comprender entonces a qué debe llevarnos una gestión por resultados, ¿no? Y no una gestión a veces que es un tanto en cuanto a capacidad, orden, de mandato, etc., cuando no hay esa capacidad, digamos, de liderazgo transformacional para conducir a establecer indicadores sólidos
y su gestión eficiente dentro de las instituciones público-privadas, ¿no? Posterior a ello, en el capítulo 2 vamos a encontrar el monitoreo y evaluación. ¿Por qué es importante este antecedente de monitoreo y evaluación? Porque debemos de conocer el marco problemático o los factores, digamos, que queremos medir, que queremos analizar, y estos traducirlos a indicadores para realmente apostar por el desarrollo de una X ciudadanía o nación. Entonces, no es directamente formular los indicadores. A veces cometemos ese falto error, ese error garrafal, diría, sin conocer previamente pues estos componentes de un determinado espacio territorial para recién empezar a establecer los indicadores como tal y estos realmente aterricen en ser alcanzables, objetivos, con rigor, ¿no? ¿Y por qué hablamos en el tercer apartado de la teoría del cambio? Les decía que los indicadores no son absolutos. Nuestras mediciones pueden ser a corto, mediano, largo plazo y son ondulantes en el tiempo. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos un determinado contexto apuesta por su desarrollo. Y en ese sentido también en el tramo puede cursar por una serie de desavenencias, etc., y podemos minimizar, digamos, la capacidad medible del indicador para darle reingeniería y repostular para medir el indicador en base a una realidad alcanzable y objetiva de la ciudadanía y sus posibilidades, ¿no? Entonces, por eso es que también debemos formarnos con ese espíritu de cambio que nos permita entender que nada es absoluto como tal, ¿no? Y ya en un cuarto escenario, tenemos que aprender también a formular objetivos, a tener claras nuestras metas, que van a ser elementos claves, digamos, de una carta de navegación, ¿no? De presentación de toda institución. Estoy seguro que teniendo claros nuestros objetivos, nuestras metas, ahora sí podríamos pasar al quinto aspecto, que es reconocer metodológicamente cómo construimos indicadores y que cumplan estos sus cometidos que hemos revisado en nuestras vistas dentro del espacio teórico, que sean alcanzables, que sean claros, medibles, precisos, objetivos, ¿no? Y esto se va a cumplir, llegar a este espacio número 5 que responda al interrogante, el macro se va a cumplir si yo conozco pues estos antecedentes que les venía mencionando. Es por ello pues que vemos algunos no tienen mucha extensión y nos sirve para tener un marco general mucho más preciso si voy a adentrarme, digamos, en la gestión de indicadores, ¿no? Entonces, eso ya como preámbulo casi final para cerrar nuestro tercer módulo. Y por último vamos a revisar aquí lo que les venía mostrando en este caso en cuanto a la participación de la inteligencia artificial como tal en nuestro cotidiano, en este capítulo, cómo lo podemos hacer inmerso, ¿no? Aquí, por ejemplo, si vamos al más rankeado, digamos, de tecnologías emergentes como lo es el ChatGPT, les decía, el secreto está en formular un buen prompt, ¿no? Y recordemos que en este último capítulo estamos reflexionando sobre los indicadores y es importante pues conocer cómo está el comportamiento de ciertos indicadores de gestión, de comportamiento, proceso, salud, enfermedad de nuestro territorio en primer lugar para poder ir comprendiendo el nivel macro, ¿no? Desde cómo está, por ejemplo, la tasa de mortalidad en los adultos mayores en un contexto en específico, hasta reconocer cómo están a nivel mundial. Y si bien es cierto, ahí tendríamos que hacer una posibilidad de búsqueda pues bastante amplia, pero he aquí, como les menciono, que yo puedo ya ayudarme de la inteligencia artificial como tal y postular el PROM. Yo, por ejemplo, en este caso he querido enfatizar algunos indicadores de salud de mayor preponderancia
desde últimos estudios de la Organización Mundial de la Salud. Y esto, como les digo, me puede servir para un artículo de revisión, para una tesis, etc. Pero ya no tengo que estar buscando en el enésimo información que hay en el mundo de las redes. Ya aquí me permite hacer esa focalización en base a cómo he tipificado el PROM. Y aquí me da, ¿no? Lo importante, si esto está bien estructurado, entonces me va a dar muchas más posibilidades la inteligencia artificial con minimización de cometer errores. Recuerden que también les he compartido que no es que estas plataformas de donde se hace inmerso inteligencia artificial sean absolutas y creíbles al 100%. Hay errores muchas veces en los enlaces que se da, pero para poder decrecer ese sesgo de error, el PROM es determinante. El PROM determina que se minimice el error en el marco general de respuesta que te dé ChatGPT. Entonces, si yo quiero visualizar, digamos, eh, todo ese marco de determinantes sociales, etc., indicadores desde últimos estudios de la OMS, aquí está el enlace, ¿no? Entonces doy clic en el enlace y me permite inmediatamente llevar al cuerpo, en este caso, de información de donde está en el momento hospedado, digamos, la información como tal. Para llegar aquí en el marco real, empírico, yo tuve que hacer toda una búsqueda, pero ahora la capacidad de filtro es la que me permite economizar tiempos y dándole clic en el archivo me permite arribar poco a poco al documento central. Y he aquí el documento central, ¿no? Aquí está lo que postula la Organización Mundial de la Salud en este libro, que es un compilado de análisis de indicadores de tasa de natalidad, entre otros a nivel mundial, en el espacio de 2019 a 2021, cuando nos atañó la pandemia con mayor fuerza, ¿no? Y aquí vemos que ya las estadísticas están dadas. Por eso les decía, esto es importante información y no debe quedarse ahí enclaustrada, ¿no? Si yo ya tengo esa información, empatemos con las sesiones anteriores, ¿no? Si yo quiero aprender a hilvanar, digamos, capacidad en la toma de decisiones, entonces tengo que arribar a un nivel de preparación mucho mayor, mucho más sólido. Y ese nivel de preparación va a acrecentarse cuanto más refuerzo, pues, mi nivel cognoscible, ¿no? Y ese reforzamiento hace a la llegada, pues, a que yo revise información de momento, no me permita leer estos documentos con un clic derecho y esto se convierte en español. Es la facilidad que nos da el workspace del Google, ¿no? A nuestros días. Entonces, esta data de aquí es para este documento, pero yo lo pudiera filtrar para un artículo de revisión sistemática, como les decía, que trabaja con información de fuente secundaria o terciaria, ¿no? Entonces, de esta manera, inteligencia artificial nos permite eso. Yo ya tengo aquí data de los principales indicadores y últimos estudios de la OMS, porque el indicador lo viene así. Por otro lado, me permite desde el Global Health y Observatory eh, sobre, en el cual nos muestra, miren, más de 1000 indicadores de salud. ¿Qué no podría hacer yo con esa información? Y efectivamente, si yo voy a ese enlace, aquí está. Es real porque yo le he parametrado, he hecho que minimizar el sesgo de que sea homólogo también lo que te está escribiendo el chat GPT con el enlace que te establece. Ahí hay que tener bastante cuidado. Mírenme, y ahí le doy clic y empieza a salirme pues toda una información. Si quiero pues a nivel educacional de ciertas enfermedades latentes también a nivel mundial, por ejemplo aquí VIH, SIDA, hepatitis, malaria. Es decir, me da todo un puerto de ejes temáticos que responden en base a indicadores, ¿no? Y podría hacer clic en VIH y empieza a darme toda la información. Clic derecho, les digo, y no me hago problemas. Y miren, qué bonito, ¿no? Nos filtra ya información actual sobre el tema VIH. De la misma manera, yo pudiera ingresar a cualquiera de sus acápites. Tuberculosis también, que es otra enfermedad crónico-degenerativa que está teniendo una creciente bastante exponencial, de repente haciendo un pequeño preámbulo, ¿no? Y de esta manera yo puedo ayudarme con inteligencia artificial
en nuestro capítulo del día de hoy que hemos revisado sobre indicadores y medición en políticas públicas. Pero no solo ello, ¿no? Yo aquí directamente puedo postular también la gestión ya de indicadores netos, ¿no? Como por ejemplo pudiera poner aquí, citar, no mencionar un ejemplo de fórmula para el indicador de tasa de natalidad. Por ejemplo, por hacer un ejemplo rápido, mencionar un ejemplo de fórmula para el indicador de tasa de natalidad en Latinoamérica. Yo quisiera hacer un estudio sobre ello, ¿no? Entonces, ya me va postulándome, por ejemplo, la tasa bruta de natalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy hablando de un territorio bastante amplio y ahí ya me prevé la fórmula y me da también pues los algoritmos que traducen su significancia. Inclusive ya con un ejemplo, ¿no? Ejemplo aplicado para Latinoamérica. Aquí, por ejemplo, dice un indicador demográfico ampliamente utilizado en salud pública para analizar la dinámica poblacional en América Latina es la tasa bruta de natalidad. Inclusive me sugiere, ¿no? En vez de solo hablar de tasa de natalidad, utilizada por organismos como Organización Mundial de Salud, etc. Me da la fórmula en base a 1000 pobladores. ¿Qué significa cada uno de esos algoritmos? Tasa bruta de natalidad es la que voy a calcular, N el número de nacidos vivos durante un año en una población determinada, P, población total estimada, y 1000 constante expresar el indicador por cada 1000 habitantes. Y el ejemplo, ¿no? Nacidos vivos en el año, 350.000. Población total, 35 millones de habitantes. Entonces, es los nacidos vivos sobre la población total por 1000. Entonces, el resultado se interpreta que la tasa de natalidad sería de 10 nacimientos por cada 1000 habitantes. Importante, ¿no? De esta manera, pues yo puedo gestionar a este ritmo la utilización de inteligencia artificial para construir mis indicadores. Si convence, pues tendría que llevar, como les menciono, la fórmula como tal a mi tesis, al manuscrito que yo esté construyendo. Pero entonces, dos puertos importantes para poder cumplir nuestra meta que teníamos pensada para esta semana es que me puede ayudar a predecir indicadores, por supuesto que sí. Me puede ayudar a focalizar información necesaria para ver cómo está el marco de políticas y lineamientos públicos en nuestros días. Sí, con una rapidez bastante buena, ¿no? Como les terminaba mencionando, parametro bien, construyo bien el prompt e inmediatamente me da el enlace real que me va a permitir responder a lo que he cuestionado en su momento. Entonces, pues, desde allí, estimados asistentes, estaríamos cerrando ya prácticamente nuestro módulo como tal, ¿no? Hemos visto de manera satisfactoria, pues desde esa primera semana que hemos hablado de diseños de encuestas y recolección de datos, en esta segunda semana el análisis estadístico aplicado, posterior a ello el uso de bases de datos públicos y ahora pues estamos finalizando ya con indicadores y medición en políticas públicas. Para recordar pues que cada uno de estos información, lo que se ha hablado también, inclusive materiales adicionales lo van a encontrar en la plataforma Classroom. Este módulo lo van a pasar satisfactoriamente. Consecuentemente se vean aprobados las cuatro evaluaciones que no son amplias, son 5 preguntas por cada semana y van a activarse, digamos, un día después para que puedan también tener la oportunidad de seguir revisando las actividades postuladas. Un día después se van a aperturar por unas horas que van a estar ya predichas ahí en la plataforma hasta la medianoche la evaluación ya. Es decir, si mi sesión ha sido el día de hoy 15, mañana todavía 16, se apertura 24 horas para que ustedes puedan responder al cuestionario.
Entonces, van a ser cuatro notas que al final por promedio aritmético nos van a dar la nota final aprobatoria del módulo. Sé que va a ser aprobatoria, tomen sus tiempos para poder retroalimentar cada módulo. Con mi persona, pues, ha sido hasta esta oportunidad. Doy la venia también que puedan continuar con los próximos módulos y finiquitar, pues, en que hay ese compromiso para alcanzar las competencias esperadas en este magno diplomado de métodos avanzados e inteligencia artificial en ciencias sociales y políticas públicas. Cualquier cosa, pues, ahí está en la plataforma Classroom. También nos vamos a ir encontrando en las sesiones sincrónicas, ¿no? En los videos también que ya están en el Classroom, para que puedan retroalimentar todo lo que hemos trabajado semana a semana. Hasta una próxima oportunidad, pues ha sido un gusto. Quien les habla, ha sido el facilitador, el PhD Anthony Paul Espíritu Martínez. Hasta una próxima oportunidad, estimado auditorio. Muy buenas noches.